Requiere liberar creencias limitantes, sanar traumas y elegir el amor sobre el miedo. Si se renuncia a la identificación, no solo cambia la perspectiva, sino sobre todo, el sentimiento sobre ella. Sean bienvenidos al canal de Claudio Brun, junto a los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos, queridos seres de la Tierra. En este momento trascendental de su historia, el mundo está atravesando un cambio monumental de conciencia. La humanidad está en un viaje asombroso, ascendiendo de la tercera dimensión a la quinta. Este proceso de elevación ha sido profetizado por antiguas tradiciones espirituales durante siglos. Ahora, ese tiempo de evolución planetaria tan esperado finalmente está ocurriendo, transformando el tejido mismo de la realidad en la que viven. El tiempo parece acelerarse. ¿Ha notado cómo los días, semanas y meses pasan mucho más rápido que antes? Esta es una señal reveladora de que la frecuencia de la Tierra está aumentando. A medida que avanzamos hacia una vibración más elevada, todo comienza a vibrar a un ritmo acelerado. Las viejas energías estancadas se están desmoronando, y las estructuras densas ya no sirven a su propósito. Este cambio dimensional puede resultar inquietante a veces, pero confíen en que nos está llevando a una nueva era de luz. Así como una oruga se disuelve en una sopa biológica antes de emerger como una mariposa, el viejo mundo está desapareciendo para dejar espacio al nuevo. Tengan fe en que les espera un futuro positivo, uno de paz, unidad, amor y armonía con toda la vida. ¿Qué es un cambio dimensional? Un cambio dimensional se refiere a una transformación en la frecuencia energética o vibración de su planeta y la conciencia colectiva. Las dimensiones, en este contexto, son niveles o espectros de conciencia que determinan la naturaleza de su realidad percibida. Nuestro planeta y la humanidad han existido principalmente en una frecuencia tridimensional, caracterizada por la separación, la competencia y la lucha que vemos hoy. A medida que experimentamos un cambio dimensional, ascendemos o evolucionamos hacia una frecuencia pentadimensional de amor incondicional, conciencia de unidad, armonía, compasión y un sentido de unidad con toda la vida. El cambio hacia frecuencias dimensionales superiores es parte del viaje evolutivo natural de la humanidad, impulsándola a una mayor alineación con la luz divina y el propósito de su alma. Requiere liberar creencias limitantes, sanar traumas y elegir el amor sobre el miedo. Cuanto más despierten y anclen conscientemente la luz, más rápidamente se producirá el cambio colectivo. Muchas culturas antiguas predijeron este tiempo, como un despertar a estados superiores de paz, alegría y plenitud en el plano terrestre. El cambio dimensional es un salto cuántico en la conciencia humana, que cataliza una transformación personal y global. A medida que nuestro planeta atraviesa esta transición, muchos notan y sienten los efectos del cambio dimensional. Algunos de los signos comunes incluyen cambios en energía y vibraciones. Muchas personas sensibles informan sentir diferentes energías y resonar con frecuencias vibratorias más altas. Es posible que notes que tu cuerpo y tu campo de energía vibran o zumban a medida que te adaptas a las vibraciones más elevadas. Cada vez más personas están despertando espiritualmente y tomando conciencia de verdades más allá del mundo físico. Una mayor intuición, sincronicidad, conciencia y el deseo de vivir con un propósito son signos de que la humanidad está despertando. Emociones intensificadas y aclaración. A medida que las emociones enterradas salen a la superficie para ser liberadas, es posible que experimentes estados de ánimo intensos, fatiga, ansiedad, tristeza, ira o euforia.
Esto es parte del proceso de purga. Interrupción de los viejos sistemas. Es posible que veas que los viejos patrones, hábitos, relaciones y sistemas de creencias desaparecen porque ya no sirven al proceso de ascensión. Esto deja espacio para mejores formas de vida. Anhelo de significado y propósito. Un profundo anhelo de significado, propósito y conexión con lo divino, es una señal de que tu alma busca una expresión más elevada. Perseguir el propósito de tu alma ayuda al crecimiento. Deseo de ayudar al planeta. A medida que despiertes, te sentirás obligado a prestar servicio. Puedes ser voluntario, educar a otros, crear productos respetuosos con el planeta, y encontrar formas grandes o pequeñas de ayudar al planeta. Creatividad e inspiración. Es posible que te sientas inundado de ideas creativas, a medida que una mayor energía desbloquea el potencial latente. Expresar tu creatividad ayuda al cambio. Nuevas habilidades o intereses. Puedes descubrir dones intuitivos, habilidades psíquicas, talentos curativos, conciencia expandida o una nueva comprensión de cómo funciona la vida. Los signos de este cambio están a nuestro alrededor. Los viejos sistemas y estructuras basados en el miedo, no pueden prosperar en estas nuevas frecuencias de alta vibración. A medida que la oscuridad se disipa, la luz se vuelve cada vez más brillante dentro de cada corazón dispuesto a despertar. Decretos inspiradores para la transición dimensional. Yo soy un ser de luz vibrando en armonía, con las frecuencias más elevadas del amor y la unidad. Libero todas las energías estancadas, y doy la bienvenida a la nueva era de paz y compasión. Mi corazón está abierto a la luz divina, y confío en el proceso de ascensión planetaria. Cada día anclo más luz en mi ser, y contribuyó al despertar colectivo de la humanidad. Estoy en sintonía con la frecuencia de la quinta dimensión, y abrazo la transformación con gratitud. Sean testigos de los signos inequívocos de cambio que nos rodean. Abracen la creciente luz interior mientras las sombras se retiran. Es tiempo de despertar, y unirse al movimiento por un futuro mejor. La Federación Galáctica de Luz está aquí con ustedes, guiándolos y apoyándolos en cada paso del camino. Con amor y luz infinita. Te queremos mucho. Somos tu familia de luz. Somos la Federación Galáctica. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like, y activar la campanita. Es difícil para mí aceptar que me estoy haciendo mayor. Me encuentro luchando casi a diario con el hecho de que mi cuerpo ya no hace lo que hace un cuerpo joven, y que la edad de 58 años se está haciendo evidente poco a poco. Finalmente, cuando llegó el momento de pagar a un peluquero, que no hablaba muy bien alemán, y al que visité espontáneamente por primera vez, me preguntó: ¿trabajo o pensión para conseguirme un descuento de pensionista? Aunque estoy trabajando en mí mismo, realmente no puedo aceptar los estragos del tiempo. Jan J. Kass. Lo que sucede es que lo que está dentro, se vuelve cada vez más prominente. Te sintonizas completamente con tu presencia y realidad interna. Tu aceptación proviene de identificarte tanto con el cuerpo físico como con tu alma. Es la identificación a la que ahora estás renunciando lentamente, lo que queda es el respeto y el amor por tu cuerpo. Lo que definitivamente quiero es envejecer sanamente. Muchas personas desarrollan entonces enfermedades relacionadas con la edad, como suele decirse, y eso me gustaría evitarlo a toda costa. Son buenos consejos el ejercicio,
los complementos nutricionales y un estilo de vida saludable? Jan, lo que es bueno para tu cuerpo te es familiar. Así que continúa escuchándolo, y tu vasija terrenal te servirá bien hasta el final de tus días. Permanecerá saludable, y te traerá alegría. Aún se necesita algo de tiempo para que lo aceptes por completo, después de lo cual todo se volverá natural, simple y fácil. Es gracioso, aunque por supuesto sé que soy conciencia infinita, que viví antes de esta vida, y continuaré viviendo después de esta vida, me resulta difícil envejecer. El grado de identificación hace que una cosa sea fácil o un tema difícil. Si se renuncia a la identificación, no solo cambia la perspectiva, sino sobre todo, el sentimiento sobre ella. Los temas y lo que parece importante varían de persona a persona, pero todo siempre gana peso y significado a través de la identificación. Así que poco a poco acostúmbrate. Jan. Amarte por la belleza que irradia de adentro hacia afuera, y que ahora se evidencia en los años más maduros de la vida. El regalo de envejecer es haber encontrado la paz interior, mirar atrás a una vida con gratitud, y poder tratarte a ti mismo, y a quienes te rodean con ternura. Cambia la percepción, y cambia el enfoque de la vida del hacer al ser. Cuando has sido completamente absorbido en el ser, entonces aceptas y esperas tu propia juventud con amor, pero sin anhelo. Amado pueblo, la vida es eterna. Ustedes son eternos como seres de origen divino. La eterna juventud es la meta de quienes no conocen ni un antes, ni un después, pero deben sustentarse en la certeza de que su alma es inmutable y su espíritu es inmortal. Eres conciencia divina, que habita un cuerpo terrenal durante el tiempo que se pretende tener una experiencia. Luego regresas a tu presencia sobrenatural, y tomas nuevamente tu lugar con nosotros en la luz. No den excesiva importancia a los fenómenos terrenales, son fugaces, como son fugaces sus vestiduras terrenales. Lo que queda son ustedes en todo su poder y gloria. Con amor, soy Lady Nada. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.